Bueno, el tema de seguridad es un tema que nosotros venimos abordando siempre y lo abordamos precisamente de su englobamiento total, que es el tema de la justicia. Así hablamos con tantos amigos que participan del programa por parte de las fuerzas policiales, de la justicia, con todos aquellos que pueden incorporarle a este tema el debate, el conocer y el desarrollar qué es lo que está pasando en el tema seguridad, justicia. Estamos en comunicación con el doctor Luis Vicat. El doctor Luis Vicat es abogado, es especialista en seguridad. Él tiene una tarea muy grande en el mundo periodístico, es licenciado en seguridad. Y bueno, el conductor del programa de televisión y es convocado en cuanto programa de televisión aborda el tema y desde un punto de vista serio, ¿no? Así lo vemos en tantos programas. Tenemos el gusto entonces estar en línea con el doctor Luis Vicat. Buen día, doctor. Buen día, un gusto escucharlo. Bueno, doctor, yo cuando hablo esto acá, lo han dicho, siempre lo dice el doctor Patricio Lara, él es abogado, fue camarista también, que debemos tomar este tema de la seguridad como una parte de la justicia. Usted, conocedor de este tema de la seguridad y aparte abogado, me gustaría que usted precisamente lo encuadrara en cómo es este tema. En realidad, el espectro del delito tiene 5 patas. Es una mesa de 5 patas. En realidad tiene el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, a través de sus 2 ramas, Servicio Penitenciario y Policial, y luego el Poder Judicial. O sea, Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Policía y Servicio Penitenciario. Sin perjuicio de que como la inseguridad es un fenómeno absolutamente abarcativo, tienen que de alguna manera coadyuvar en todo lo que sea planificación estratégica de seguridad otra suerte de ministerios como la salud, la educación, el bienestar social y demás. Pero en general ese sería el esquema básico para no policializar el conflicto de la inseguridad y quedarnos solamente con más patrulleros y más policías, porque eso no realmente ha fracasado en la práctica y es absolutamente táctico y da el resultado que va a dar la presencia policial en un determinado territorio y nada más. Cuando se habla, doctor, de inseguridad y uno escucha tanto que esto es muy en los políticos, dice vamos a comprar más patrulleros, vamos a hacer esto, vamos a hacer más cárceles, eso no significa para nada terminar con el delito, en todo caso es ir atrás del delito. En este tema de la seguridad, trabajar, y esto me gustaría que usted lo desarrollara también, lo hemos escuchado mucho, como que el delito vaya menguando y que desaparezca el hombre que se dedica a delinquir. Todas las sociedades tienen policía, por algo la tienen, ¿no es cierto? Digo, pero esto del patrullero, más cárceles, más policía, la cámara, ¿no es ir atrás del delito y permitirle que siga desarrollándose? Sí, claramente es no entender la sinergia del delito, ¿no? Del fenómeno delictivo. Reitero, policializarlo es un poco lo que el nuevo plan de seguridad, que no es plan, que es un programa de asistencia tecnológica, logística y humana, se ha dado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene un serio problema de inseguridad en este momento, sobre todo en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y sus 27 partidos aledaños. Y bueno, esto no significa de ninguna manera combatir la inseguridad desde lo que es planificación, sino simplemente poner más medios en el terreno, y reitero, esos medios en el terreno pueden llevar a 2 resultados. El primero, disuadir en tanto y en cuanto estén presentes, lo cual es logísticamente imposible. Y luego, en el momento en que se vayan, también se puede enervar el conflicto. Esto pasó en Brasil con la primera de las grandes etapas hace unos años de erradicación de las favelas en Río de Janeiro, y ingresó el ejército en la favela juntamente con la policía. Estuvieron 9 meses hasta que no soportaron más el costo logístico, se retiraron. Inmediatamente el narco, que en este país ha aumentado el 500% en lo que va del año, volvió a tomar las favelas y se vengó de quienes habían colaborado con las fuerzas del orden
y entonces el resultado a la larga fue peor. Así que yo creo que la planificación estratégica de seguridad, el trabajo proactivo, es decir, trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca, es lo que va a hacer que la curva delictiva vaya tendiendo a mesetarse. No digo reducirse porque estaría mintiendo, porque reducirse no se va a reducir, por lo menos en el futuro inmediato, pero sí a un mediano plazo poder lograr comenzar a pensar en una reducción, ¿no? Usted, doctor, recién decía, y en este ejemplo que presentó, existe algo nuevo que a uno lo llama poderosamente la atención, que es la venganza del delincuente, la venganza del criminal. El criminal se venga por aquel que, bueno, que lo denunció, que se defendió, que lo puso a la fuga cuando lo quiso robar. ¿Cómo es, desde el punto de vista sociológico, esto que se ha generado, la venganza del delincuente? En realidad, el delito se ha violentizado y esta violencia gratuita de victimario sobre víctima tiene una explicación en realidad. ¿Por qué? Porque el delincuente ha ajenizado a su prójimo, lamentablemente, y lo ha cosificado. Es decir, la víctima es una cosa, entonces yo puedo romperla. Sí. Y puedo ir sobre su grupo familiar en el caso de que yo sea aprendido. Por eso muchas denuncias quedan en la nada, porque después en el reconocimiento en rueda de personas, en la instancia procesal, claro, no se reconoce. ¿Por qué? Porque los amigos del delincuente preso, las familiares, entre comillas, que acuden en turba, en horda, de alguna manera empavorecen a las víctimas y éstas desisten de cualquier tipo de accionar. Y esto es muy malo porque se instala en la sociedad el miedo de la mano de saber que el Estado no es capaz de estar, digamos, a la altura de la situación. Y esta percepción pública, que es lo que se llama sensación subjetiva de inseguridad, es lo que realmente hace que el delito aumente. Realmente llama poderosamente la atención muchas veces que se pone el acento de la seguridad o del derecho del delincuente y se va contra aquel que se defendió. Bueno, dice si había emoción violenta y no, cuántos minutos duró o no. Digo, esto ha acompañado también y ha puesto al delincuente en una situación privilegiada con respecto a la víctima cuando se encarcela a aquel que se defendió. Y hablo precisamente del jubilado Ríos, Jorge Ríos. Jorge hablaba con su abogado defensor hace unos días acá en el programa, y la señal que hay que se lo detiene a aquel que fue agredido por 5 criminales de la manera que lo hicieron, y el fiscal lo que primero hace es encarcelar al que se defendió. ¿Esto le dio alguna potestad al criminal y al delincuente? Por supuesto que sí. Esto proviene de una corriente del pensamiento jurídico que yo no comparto, que es el abolicionismo. Equivocadamente se habla de garantismo, es decir, yo le digo que yo soy garantista full en esto de los principios jurídicos, pero no abolicionista. Claro. Es decir, esta forma de pensar en que hay que culpar a la víctima porque algo habrá hecho. Es el famoso caso de la chica que fue violada, pero resulta que andaba de minifalda. Entonces algo habrá hecho y por eso mereció ser violada. Esta línea de pensamiento es absurda y lo que hace es revictimizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque como en el caso del jubilado Ríos y multitud de otros casos, el estado de legítima defensa se toma con ciertas restricciones y entonces quien se defiende, inclusive en estado de lo que se llama emoción violenta diferida, sí, una creación de nuestros peritos forenses, psiquiatras de primer nivel, no se toma en cuenta y se termina procesando a quien se defendió de una agresión injusta como una agresión justa, de la mano del temor inclusive, porque la persona de bien no es un comando entrenado a lo Rambo y no puede, tampoco es un negociador de rehenes, no puede saber lo que piensa el delincuente, sí lo que percibe es que el delincuente está dispuesto a dañar y la víctima no. Entonces a veces eso lleva a una defensa que se toma como superlativa y allí dicen hay exceso en la legítima defensa y sale un abolicionista
hacer méritos y decir, bueno, ahí me comí un ciudadano de bien y salió por la puerta giratoria el delincuente, y esto la sociedad también lo percibe como un mal ejemplo y como un acto de protección. Usted hablaba recién de cosificar a la víctima, ¿no? Al ciudadano. Digo, el delito hoy, el delincuente, los criminales, que cuando van a cometer un ilícito lo primero que hacen es pegarle un tiro a la víctima para, como dicen ellos, tenemos gente que lo ha vivido, estamos trabajando, o sea, para que no moleste esa cosa humana ahí hay que pegarle un tiro. Esto tiene que ver también con este tratamiento del progre champán, que tiene toda la seguridad del mundo, pero que pone en estado de inseguridad al pueblo que dice representar. ¿Pasa más o menos por ahí la cosa? Pasa más o menos por ahí la cosa, usted lo graficó muy bien. En realidad, esta violencia gratuita y a veces inexplicable es técnicamente impecable desde el punto de vista delictivo. Esto comenzó en Centroamérica, comenzó concretamente en Salvador, luego hoy se usa en Venezuela y en Brasil es muy común. Mato primero y robo después. ¿Por qué? Porque con esto me aseguro la no denuncia de la víctima y el no reconocimiento en rueda de personas en el caso de ser habido. Y bueno, lamentablemente esta violencia se impone como marca de agua y la réplica delictiva hace que distintas bandas estén utilizando este sistema de matar y robar, y con lo cual nos está llevando poco a poco al nivel de Latinoamérica o Centroamérica, que no es el deseado para nada, ¿no? Podríamos decir hoy, doctor, porque estamos viendo, analizamos, acá vienen jefes de policía, el doctor Mariano Sabia, lo hablamos también con Hermes Acuña. Hoy la policía, el buen policía, aquel que está dedicado, que es policía íntegramente las 24 horas del día, ¿tiene las manos atadas para poder proceder? En líneas generales tiene las manos atadas, está mal pago, está mal visualizado por la sociedad inclusive, o sea que es un poco como el jamón del sándwich. El delito lo quiere eliminar y la sociedad de alguna manera no lo acepta. Esto es el fruto de muchos años de mala gestión y de mala gestión comunicacional inclusive, ¿no? Por parte de las propias fuerzas. Yo me hago cargo del error en lo que hace al marketing de la seguridad, y entonces eso hace que se perciba a la policía no amicalmente, y el policía percibe que está desprotegido si actúa. Esto lleva a, inclusive, hasta cuestiones de orden salarial, como la provincia de Misiones, la provincia de Buenos Aires, planteos que dejan desprotegida a la población, en fin, una serie de cuestiones que no le hacen bien a nadie, y por supuesto que la policía hoy por hoy no lo va a reconocer en forma pública y oficial, pero el policía, el que está de infantería caminando la calle, sabe que en cualquier momento o lo matan, o si él mata probablemente vaya preso. Entonces esto conspira contra el sistema. Vaya a hacer esto en Estados Unidos, un país absolutamente garantista, o en Brasil inclusive, en donde las fuerzas policiales están de alguna manera prohijadas y protegidas por el Estado que las debe proteger, y allí el delito tiene más problemas que aquí. Bueno, uno se ve y azorado realmente cuando ve que en algún hecho, cómo, y hablamos de unos marginales, y no hablo del humilde, vamos a dejarlo bien, que no hablamos del humilde ese que sale con el carrito a juntar cartones a las 4 de la mañana, que va, que lleva, que junta, que no estoy hablando, estamos hablando del lumpenaje, ese lumpenaje que se ha tomado la libertad de escupir, insultar y golpear a la policía. Digo, ¿en qué estado de inseguridad está el pueblo donde el lumpenaje puede insultar y pegarle a la policía? Bueno, está en un estado de indefensión absoluta, ¿no? Es de público y notorio conocimiento que ha habido y existe, y sobre todo en su zona, un avance sobre las fuerzas del orden, lo cual nos retrotrae a México, en donde grupos con cierta organización paramilitar avanzan sobre las fuerzas del orden, proceden a atacarlas inclusive, ya no siendo agredidos, sino directamente buscan al policía para atacarlo, y esto es un precedente que tenemos que ver otros países para
tratar de evitar que esto siga profundizándose, porque si no vamos a terminar como un Estado cáscara, un Estado paria, dominado por otras fuerzas. Hemos tenido estos días, por ejemplo, delitos como copamientos de countries por grupos perfectamente coordinados en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Este tipo de situaciones nos están marcando un norte, nos están brindando una alerta. Digo, nosotros como ciudadanos tenemos mandatarios, nosotros somos los mandantes, ellos son los mandatarios los que ejecutan y gestionan y administran el poder, no son los dueños, así que tienen que escuchar el legítimo reproche, no matar al mensajero, evaluar científica y técnicamente la sinergia del espectro delictivo, y bueno, y de ahí en más lograr políticas estratégicas de seguridad, porque reitero, con lo táctico, desplegando tropas policiales en el terreno, no van a solucionar absolutamente nada. Esto está absolutamente comprobado. Hace años atrás, en la General Paz, una ministra de Seguridad en ese momento, Nilda Garré, la blindó, se hizo el cinturón de acero en la General Paz. ¿Y qué logró? Logró que disminuyera el ingreso de delincuentes a la ciudad de Buenos Aires y logró algo histórico, el primer reflujo masivo delictivo sobre el primer cordón del conurbano bonaerense. Es decir, los que no podían pasar se volvieron sobre sí mismos como una ola y se volcaron a su propio territorio, con lo cual en la provincia aumentó desmesuradamente el delito. Eso es una falta de visión, digamos, profesional del tema, ¿no? Bueno, este es el tema de precisamente a veces no elegir la gente indicada que conoce del tema. Acá lo hemos escuchado y siempre está sobrevolando el tema del narcotráfico. ¿Qué incidencia tiene en este crecimiento, en esta violencia, el tema del narcotráfico o precisamente la droga, para ser más precisos? El narcotráfico es el responsable, directo e indirecto, en víctima o en victimario del 80% de los delitos violentos. E inclusive en algunos otros delitos que parecieran ser de white collar crime, es decir, los delitos de cuello blanco, también están presentes intereses en el narcotráfico, en lavado de dinero, etcétera. Así que el narcotráfico tiene una presencia absolutamente preponderante y al narcotráfico le conviene este estado de situación porque puede asentar sus reales con mayor comodidad, ¿no? Doctor, nos sorprendió mucho, bueno, la muerte de esta chica, esta policía, esta jovencita, bueno, arrastrada por esos dos delincuentes en moto, ya están identificados, esperemos que mañana a la mañana no estén nuevamente en la calle, ¿no? Estaban en los programas de televisión y lo vemos, esta niña de 14 años que fue matada, el abuso en una vivienda, y nos llamaba la atención que ella a las 6 de la mañana sola, avisando casi en forma natural a sus padres que se tomaba un taxi para dirigirse a su casa. ¿Qué responsabilidad han delegado o han dejado de ocupar ese lugar de padre o de orientador en los niños, en los jóvenes, y que le ha dado estas víctimas al sistema de los delincuentes? Digo, ¿cuánto tiene que ver esta responsabilidad de los mayores en cuidar más a los chicos? Tiene mucho que ver la familia disfuncional, tiene mucho que ver la falta de diálogo, tiene mucho que ver la no atención al adolescente que adolece, justamente como su nombre le indica, de ciertos complejos de omnipotencia y cree que no le va a pasar, que toma ejemplos equivocados. Tiene mucho que ver la disgregación de la célula del núcleo familiar. Claro. Y esto pasa porque económicamente la gente tiene 3 trabajos y no está en la casa y no se ven, y el chico tiene que dejar el colegio y salir a changuear porque si no, no se llega a fin de mes, pero resulta que en vez de changuear haciendo repartos en bicicleta, descubre que con la misma bicicleta, pero en un revólver, gana 10 veces más, o haciendo de soldadito de algún búnker gana 10 veces más, y entonces evidentemente la situación está planteada en este sentido negativo, ¿no? General. Mire, acá hace unos días viene habitualmente al programa el doctor juez Juan José Paso. Él fue también secretario nacional de Derechos Humanos, y él comentaba, y esto tiene que ver un poco o mucho con lo que usted acaba de decir,
que, bueno, detenido un grupo de jovencitos que habían asaltado un kiosco, bueno, todas estas cosas. Entonces él establece un diálogo, es un hombre muy sensible a estas cosas, con una de las chicas que había delinquido, y le llegó a decir tal cual, y él lo dice en este programa, y le dice: doctor, pero si cuando nos hacemos un kiosco, dice, yo gano lo que ganaría 15 o 20 días trabajando por allí. Digo, es un pensamiento, fíjese, lo expuso ante un juez, ¿no? Digo, qué desconocimiento de la ley, de la autoridad judicial, y mucho más, cómo se toma esto de salir a trabajar como un robo, ¿no? El robo como un derecho al trabajo. Es que el robo se toma como una suerte de trabajo, y es un trabajo redituable en líneas generales. ¿Por qué? Porque si yo robo y me va bien, tengo mucho dinero. Si trabajo para el narco y me va bien, tengo un buen pasar. Y si trabajo legalmente, probablemente no me vaya tan bien y tenga carencias y tenga necesidades, e inclusive no sea aceptado por mi grupo, porque son grupos por ahí que están en zonas en donde el Estado no tiene una presencia efectiva, los hoy denominados barrios populares, y entonces hay otra escala de valores totalmente distinta a los de los barrios que sí están ocupados por gente de bien. Digo, en general, las villas lo que pasaron a ser son gigantescos aguantaderos con rehenes que viven ahí adentro, que siguen trabajando, y están entre dos fuegos, lamentablemente. Claro. Y por otra parte, el hecho de que sean pobres no significa que sean delincuentes. No, para nada. Es una dicotomía. Doctor, me gustaría que usted ampliara, conocedor de estas cosas, porque lo hemos escuchado, se ha dicho acá en el programa, que la primer víctima de este lumpenaje miserable es el hombre que vive en el barrio humilde, en la villa de emergencia, que ese es el que tiene problemas incluso cuando van a trabajar, que les roban a ellos mismos. Digo, la primera víctima ese es el que vive en ese barrio, bueno, de emergencia, o esa zona humilde, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Las primeras víctimas son aquellas, primero, que residen en esos territorios y que pasan a ser víctimas de las bandas que se instalan allí. Y segundo, los que son victimados también, in itinere, muchas veces en las paradas de colectivos, a la madrugada, cuando van a su trabajo, vuelven de su estudio, son victimizados, y como estas normas delictivas que existieron, estos códigos delictivos que existieron en una época de que con el vecino no, o con la vieja no, etcétera, esto de la mano de la droga ha desaparecido. Claro. Bueno, los resultados que tenemos son forzosamente malos, tirando a pésimos, ¿no? Bueno, acá en la radio, bueno, yo le comentaba antes de hacer la nota, empleado de comercio tuvo que hacer en un momento un movimiento muy grande para que los trabajadores no sean atacados por estos miserables cuando salían de trabajar. Digo, ya van por lo que sostiene el Estado y por lo que muchos indigentes o gente con problemas económicos lo sustenta el trabajo, el sacrificio de la gente. Salen a matar trabajadores. Y yo digo lo siguiente: todos estos progresistas que defienden a este lumpenaje, me gustaría que se lo digan al Pepe Stalin, que el lumpenaje va a salir a matar trabajadores, y a ver si lo defienden. Claro, tenemos... a ver, lo que se está librando acá es una guerra filosófica en algunos planos, ¿no? Son formas de pensar de un sector y formas de pensar de otro. Y esto realmente es lo que retroalimenta el factor delictivo. En la medida que se llegue a una suerte de pacto de la Moncloa, en donde se reúnan las principales mentes del país con conocimiento real del tema, y se lleguen a diseñar políticas estratégicas y no nos inunden con autitos y con policías y con sirenas, yo creo que la cosa puede llegar a, ya no digo reducirse, pero sí a mesetarse, ¿no? Y con el tiempo, si podemos con el narcotráfico y no llegamos a permitirle que se fortalezca en esta tercera etapa de instalación que ya comenzó en Argentina, si logramos revertir eso, pasarla a fase 2, realmente va a ser eso en sí mismo un éxito y se va a notar, y la sociedad seguramente lo va a percibir también. Permítame la última pregunta, doctor Vicat.
En este estado económico, de angustia económica que tiene el pueblo argentino, dificultades el país, bueno, deuda externa y tantas cosas, si se toma seriamente, independientemente de esta situación económica, lo que le está pasando al país, el tema de la seguridad, ¿se puede arreglar si se toma seriamente y hay una decisión política? Si hay una decisión política muy fuerte, sí, y esa decisión política hasta yo creo que tendría que tener un respaldo internacional muy fuerte, porque a nivel nacional solo creo que no hay tanta espalda como para esto, se puede llegar a combatir contra el narco, y reduciendo la capacidad del narco se va a reducir todo esta playa de delitos que tienen que ver con esa actividad. Pero tiene que haber una decisión política muy fuerte de terminar con las colusiones, es decir, porque nadie puede desconocer dónde está el kiosquito de la cuadra que vende droga. Claro. Sin embargo, el patrullero a veces pasa y lo desconoce. ¿Y esto qué nos está indicando? Que muchas veces hay una colusión, que esta colusión a veces es entendible, porque en México la policía cuando recibe sus mensajes del narco, dice plata o muerte. No hay dos, o recibís 10 veces tu sueldo todos los meses o sos muerto. Entonces hay que combatir contra eso, es muy difícil, hay que volver a reaprender a cierto tipo de despliegue de orden interno en las fuerzas de seguridad inclusive, y bueno, y eso seguramente va a permitir ver la luz al final del túnel, ¿no? O sea, sería perseguir a ese 80% que potencia el mundo del crimen y de este lumpenaje, bueno, que ha decidido matar a los compatriotas, a los argentinos de bien. Digo, yendo sobre ese 80%, ahí tendría un resultado halagüeño para este pueblo que está viviendo con mucha angustia esto, es lo que deducimos de lo que usted acaba de decir recién, doctor. Sí, exactamente. Yendo contra los responsables de este 80% de los delitos violentos que tienen que ver con el narco, se empezaría a ver. Lo que pasa que, cuando hablamos de complicidad con el narco y hablamos de una policía corrupta, supongamos, o de policías corruptas, porque la institución es una maravilla, las corporaciones son las que de alguna manera enlodan a las instituciones, pero no podemos ser tan naif de creernos que la complicidad queda en el policía que pasa datos. Después está el miembro del Poder Judicial, el del Legislativo, el del Ejecutivo, en fin, si se puede luchar contra eso, que hay que tener una espalda política muy fuerte y una decisión muy fuerte, creo que vamos a ver la luz. Si no se puede, vamos a terminar como México, seguramente. Sí, realmente uno cuando ve esa imagen que hace años uno lo creía lejana y hoy viviéndola tan cercana, se angustia tremendamente. Doctor, le agradezco mucho la charla. Vamos a ver, bueno, de acuerdo a su generosidad, si hacemos otra de esta charla, vamos a ver si podemos invitar a alguno de los amigos para que lo debatan ustedes también y bueno, para que lo aclaren de esta manera tan rotunda como lo ha hecho usted, ¿no? Bueno, le agradezco, quedo a disposición, un gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Vica, gracias por la comunicación. Hasta siempre. Gracias.